Cierre también tuvo hoy esta causa que se inició en 2013 contra el ex responsable de cultura de la municipalidad de Urdinarrain, Javier Broggi, acusado por el delito de corrupción de menores. La causa avanzó, tuvo un trámite complicado porque una jueza anuló el proceso, tuvo que intervenir la Cámara de Casación Penal. Esa jueza es Alicia Vivian, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú. Finalmente el Tribunal de Gualeguaychú lo condenó a 14 años de prisión en 2016. Esa pena fue confirmada por la Cámara de Casación Penal en 2017 y 2 años después, casi 2 años después, hoy la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia concluye el proceso a nivel de la justicia provincial. Estamos en comunicación con Joel Córdoba, que fue víctima y se presentó y contó lo que le pasó ante un tribunal. ¿Cómo te va, Joel? Buenas tardes. Ricardo Leguizamón, Gonzalo Núñez, desde la Radio Pública de Paraná. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Gonzalo. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo recibiste, cómo te enteraste de la noticia? Supongo que seguís la causa Broggi y la decisión que se conoció hoy y que te produjo. Bueno, Ricardo, me enteré básicamente porque, quedó un grupo que estamos continuamente en contacto con la ONG, por ejemplo, con los gurises no, también con los chicos que fueron víctimas. Así que hoy a la mañana, Mana Musi, la mamá de Leonardo, me avisó vía WhatsApp. Y lo primero que hice, después de hablar con ella, obviamente, derramé algunas lágrimas, voy a ser sincero. Hablé con Estela Esnaola, que fue la abogada del caso, para confirmar que esto sea así, porque a veces uno no entiende algunos vericuetos legales que hay y quería estar bien seguro de que sea así como me decía Mana, y es así, por suerte es así. Imagino entonces que el proceso debe haber sido doloroso. Lloraste al conocer la sentencia. Imagino que el proceso, la decisión de ir a la justicia habrá sido doloroso y costoso para vos, ¿no? Para mí fue difícil, Ricardo, por lo siguiente. Por empezar, cuando el tema se desató, cuando salió todo a la luz, que fue en el año 2008, si no me equivoco, que fue 2007, 2008. 2008. Que fue cuando habló Leo y Esteban Viduzzi. Yo había sido víctima no hacía muchos años, alrededor de 5 o 6 años más o menos, y para mí era todo muy reciente. Y más que nada, yo recién ahí me daba cuenta de que yo había sido víctima, porque yo en realidad lo que pensé en el momento fue, tal vez es una persona homosexual que se confundió o quiso tener una relación conmigo sin tener en cuenta que yo en realidad era un chico. Pero yo a mi edad me parecía que no era tan chico. Cuando uno es chico no quiere ser tan chico como en realidad lo es. Así que para mí fue terriblemente fuerte. Yo no lo había hablado con absolutamente nadie. O sea, para mí fue una situación que pasó, fue dolorosa, fue traumática, pero yo lo superé como pude. En ese momento, después obviamente hice terapia y montones de cosas porque son necesarias para uno poder entender muchas cosas como es el abuso. Y en ese momento, no dije nada por muchos años, hasta el 2013, que ahí, después de 1 o 2 semanas de no poder dormir a la noche y siempre teniendo noticias de que el caso se estaba por caer, porque todo estaba prescrito, porque todo estaba mal, tomé la decisión de hablar. Me tomé un colectivo. Yo vivo en Capital actualmente, en Capital Federal, así que me tomé un colectivo. Hablé primero, fue un 22 de diciembre, hablé a la tarde con mi tía Alicia, que además de ser parte de la ONG, es alguien con quien yo tengo muchísima confianza, así que hablé primero con ella. No lo hice primero con mis padres por una cuestión de preservarlos del dolor que les iba a causar. A pesar de que yo ya sabía que la culpa no era mía, la culpa todavía andaba dando vuelta, así que decidí hablarlo con ella, y esa misma tarde fui a realizar la denuncia. Ella me preguntó si yo estaba dispuesto a denunciar y yo dije que sí, así que nos fuimos a Gualeguaychú y radiqué la denuncia en la fiscalía.
Entonces fue en un momento donde vos seguías las noticias y veías que la causa podía caer por la prescripción. Es decir, y ahí tomaste la decisión de... o sea, la causa ya estaba directamente caída, ya habían, los casos estaban prescriptos, y principalmente lo que no me dejaba dormir a mí era sentirme cómplice por no hablar. O sea, si yo no hablaba, esa persona iba a seguir abusando de chicos como lo venía haciendo desde toda su vida. O sea que cuando me hizo el clic de lo que estaba pasando realmente, me sentí terriblemente mal y dije, yo esto no puedo tolerar esto. Así que eso fue lo que me dio impulso para salir corriendo a denunciarlo. Vos eras... A denunciarlo, a pesar de que yo no sabía si estaba o no prescripto mi caso, porque ya hacía algunos años que había pasado. Pero bueno, él era funcionario público cuando abusó de mí, así que en ese momento, y siendo funcionario público, los casos no prescriben. ¿Vos eras alumno en los talleres que dictaba Brogi? ¿Cómo era la relación tuya con Brogi? No. Javier Brogi vivía a 2 cuadras de mi casa, en Urdinarrain. Nosotros compartimos, o sea, una tía política de mi papá es tía de Javier Brogi, o sea que no somos familiares, pero lo conozco de toda la vida, toda la vida. Incluso a la madre la conozco, era hermana de mi tía, por la cual yo vivía pegado a la casa de ella, o sea que la conozco de toda la vida. Y no sé, iba a la casa de Javier Brogi, iba con la madre. De chico a mí nunca me pasó nada, a pesar de que yo iba. Bien fue cuando yo era un poquito más grande, habré tenido, no recuerdo bien, 12, 13 años más o menos. Pero, o sea, la relación era de conocerlo de Urdinarrain y del barrio y de la familia y de toda la vida. O sea, fue al colegio con mi tía, tengo un primo en común. Joel, ¿cómo fue? Decías hoy que pudiste superar, no lo contaste, pero imagino yo que el proceso interno tuyo te habrá seguido durante todo este tiempo hasta que por fin pudiste contarlo. Bueno, el proceso interno fue fuerte, fue muy fuerte, es algo que te acompaña, o sea, que no te va a dejar de acompañar nunca a lo largo de tu vida. No sé si me escuchas bien. Sí, se escucha bien. Sí, perfecto. Perfecto, porque yo escucho un poquito de interferencia. El proceso fue doloroso, pero bueno, yo al poco tiempo, después de estar viviendo acá, empecé a hacer terapia, así que lo pude hablar en terapia, eso me ayudó muchísimo también, y bueno, obviamente que después poder hablarlo es descargarse de todo ese peso que uno tiene encima, y principalmente con la terapia lo que pude entender es que no era culpa mía, como el perverso logra que la víctima sienta, sino que, nada, era una cuestión de que él decidió hacer lo que hizo, y bueno, yo era la víctima, no el victimario, como sentíamos en realidad todos las víctimas de Javier. ¿Y en tu círculo familiar cómo fue enterarse de esto? ¿Tuviste acompañamiento? ¿Hubo gente que se alejó? ¿Qué pasó? No, me acompañaron desde el primer momento. Fue muy fuerte que se enteren, obviamente que no esperaban una noticia así, yo creo que ningún padre lo espera, y desde el primer momento sentí que me acompañaron absolutamente en todo. Joel, ¿y qué le diría hoy? Le preguntábamos también a Leo, ¿qué le diría a aquellas personas que tal vez sufrieron abusos y que pasan por este proceso de silencio, ¿no? De no se animan a contarlo? ¿Qué le dirías vos de tu experiencia? Que hablar te libera de absolutamente todo lo horrible que sentís en ese momento. Que hay que hablar, que hay que buscar, si no se puede en el círculo familiar, buscar. Ahora tenemos ONGs, tenemos un montón de gente que está preparada para poder escuchar, así que yo lo que recomiendo siempre es contarlo, no importa cómo te vean al principio o si te dicen o lo que digan, no importa nada, uno tiene que sacárselo de encima porque es algo que no corresponde tenerlo encima y que daña muchísimo. Además, que no importa lo que piense el otro, en todo caso, es el proceso tuyo, el de sanación, lo que importa. Porque aparte nadie sabe el proceso por el que pasaste, ¿no? Exacto. El proceso de sanación es lo principal. Y hablarlo creo que es lo fundamental para poder sanar.
Bien, Joel, gracias por este contacto, por acceder a charlar con nosotros y por echar un poco de luz en estas historias tan escabrosas que merecen ser contadas y además merecen ser juzgadas y condenadas por la justicia, como ocurrió con el caso de Broggi. Ricardo, muchas gracias a vos y a Gonzalo por este espacio y bueno, esperando los próximos 10 días a que vaya preso como corresponde. Gracias. Saludos, hasta luego. Hasta luego. Era Joel Córdoba, uno de los denunciantes de Javier Broggi, condenado a 14 años de cárcel por corrupción de menores en la localidad de Urdinarrain. Leonardo Musi es el primer denunciante y testigo en esta causa. Está en contacto ahora con la Radio Pública de Paraná. Leonardo, Ricardo Leguizamón, Gonzalo Núñez te saludan. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien. Escuchaba atentamente. ¿Cómo recibiste la decisión de la justicia de este viernes confirmando la condena a Broggi? La verdad que muy bien, obviamente, muy contento. O sea, es raro que uno accede, digamos, a la justicia en esta situación, porque uno no tiene mucha experiencia. Por suerte, uno no, la gente común no tiene experiencia de encontrarse con los procesos judiciales, ¿no? Uh-huh. Desgraciadamente nosotros tuvimos que encontrarnos y a pesar de todo eso nosotros, yo particularmente también decidí enfrentarme a todo el proceso sin saber qué es lo que me esperaba en todo el camino recorrido. Y bueno, es raro que uno se ponga contento de estas situaciones porque lo lógico, lo que entiende el común de la gente es que estos procesos se dan con sus tiempos. Aprendí mucho en este camino. Uh-huh. Y bueno, hoy me encuentro con esa noticia, hoy mismo. La verdad que lo festejo, lo sigo festejando. Nos parece excelente. Y bueno, lo que digo que es raro que uno festeje algo que tendría que ser normal, pero bueno, los procesos son así complejos y ¿Cómo largos, sobre todo muy largos. Seguramente que sí, porque en 2013 empezó la denuncia, ¿no? Claro. Sí, claro. 6 años. Eso es mucho tiempo, si bien es corto el tiempo para la justicia, 6 años que se haya resuelto, para una persona es un proceso larguísimo. ¿Y cómo fue la decisión? Es parte de la injusticia también, ¿no? De que sea tan largo. Pero bueno, es así, son los métodos que tenemos hoy vigentes y la metodología yo no la conozco en el detalle, pero... Leo, ¿cómo fue la decisión de ir a la justicia, de denunciarlo a Broggi? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el quiebre en vos? Mirá, yo cuando nosotros, digamos, a mí lo que me pasó en mi infancia. Yo tendría entre 8 años y 13 años en todo ese periodo. Dejó de pasar a los 13 años aproximadamente, y yo cuando cumplo la mayoría de edad tenía muchas ganas de ir a la justicia, también en esa, digamos, en esa confianza adolescente de ir para adelante y de empujar. Pero después, bueno, hablamos con abogados, con jueces, con un montón de gente que estaba en el tema, y nos dijeron, no tiene sentido, como que nos tiraban para atrás con esa decisión. Quedó latente la decisión. Por suerte en ese momento nos fuimos, porque realmente en esa época la justicia es dinámica y va cambiando. En esa época nos hubiese ido muy mal con la justicia, porque no hay pruebas, porque es muy difícil de probar, como no es algo tangible, sino, o sea, difícil para uno, ¿no? Por ahí para profesionales no debería ser tan difícil, porque si los hechos ocurrieron, es muy difícil de mentir sobre esa situación, ¿no? Leo, ¿y qué hechos ocurrieron? ¿Cuál fue tu relación con Broggi? ¿Cómo se dieron estos hechos? ¿Y qué ocurrió? Bueno, mirá, en el caso mío y de muchos chicos de Urdinarrain, lo que sucedió, él hacía todo un trabajo muy fino de conquista de los padres de los chicos, de todos de nuestros viejos, de vecinos míos y de muchos que conozco. Y se ganaba durante muchos años la confianza de los padres. Por ejemplo, para que vos tengas una dimensión, él se hacía amigo de parejas. Nosotros lo descubrimos con el tiempo, eso no lo vimos en el momento, yo lo veo después de los años, de parejas que tengan un bebé de 2 años, 3 años. Entonces, cuando el bebé ese niño cumplía unos 6 u 8 años, ya tenía 4 años de confianza de sus padres. Uh-huh.
Imagínate que en 4 años se comió no sé cuántos asados, fue de vacaciones, o hizo muchas relaciones, digamos. Siempre seductoras las relaciones, ¿no? Regalos, y bueno, en fin, miles de actitudes de seducción. Cuando ese tiempo se cumplía, a los 8 años, él muy suavemente empezaba a tener como un acercamiento cada vez más inapropiado con los menores. En mi caso fue así. Y entonces uno no iba percibiendo algo anormal, porque una persona que conociste toda la vida, mayor, adulto, responsable, para uno, una imagen fuerte, digamos, dentro del ámbito casi familiar, con mucha confianza, mucho tiempo dentro de tu casa, y de repente te enterabas en un momento que estaba abusando de vos, manoseos, etcétera. Y bueno, hay muchas cosas que han contado en la causa, están bien descritas, ¿no? ¿Por qué él se acercaba a ustedes? ¿Era profesor? ¿Qué rol cumplía? Mira, he cumplido muchos roles. Siempre los roles tenían que ver para él tener un contacto con niños. Siempre. Nunca estaban totalmente alejados de niños. Por ejemplo, fue iluminador de teatro a cargo de grupos de chicos. Fue secretario municipal, pero como él, un secretario municipal no tenía que tener relaciones con niños, pero como él acercaba, porque todos los grupos de teatro y tipos de cultura, él estaba más en el área de cultura, tenía que ver con niños, porque él hacía actos y todo lo que tenía que ver con niños. Y también fue secretario en el Colegio Nacional durante varios años, lógicamente con menores, porque digamos, son menores hasta que no cumplen mayoría de 18 años, ¿no? Claro. Cuando se están yendo al colegio. Leo, ¿cómo fue tu proceso para contar esto? Primero, ¿cómo hiciste? ¿Primero se lo contaste a algún familiar y después fuiste a la justicia? ¿Cómo fue el proceso ese para poder contar lo que había pasado? Para que ustedes tengan una idea de lo difícil que es contarlo, y más cuando una sociedad ahora ha cambiado bastante las cosas, cambiaron las leyes, cambiaron un montón de cosas. En el proceso también nosotros fuimos partícipes de esos cambios, gracias a Dios. Pero básicamente yo, a los 18 años, la primera vez que lo cuento a un par, a un amigo, o sea, me lo guardé desde los 8 años hasta los 18, que lo hablo con un amigo. Y desde los 18 a los 28 recién lo hablo con mis viejos. O sea, pasaron, para que te dé una idea, más de 20 y pico de años. Sí. ¿Y cómo fue qué te decía tu amigo a los 18 años? ¿Cómo fue esa charla? A mi amigo le había pasado exactamente lo mismo. Por eso yo lo hablé con él, porque sospechaba que podría haberle pasado. Y ahí empezamos a juntar fuerza entre los dos. Eso, nos ayudamos mutuamente y fue muy importante. Yo creo que fue determinante de ir pensando cómo podíamos hacer justicia con esto. Esto no puede quedar así. Había situaciones que él empezaba a repetir, que nosotros empezábamos a ver que con chicos de la edad de nuestros sobrinos, él iba a empezar a hacer lo mismo, porque les empezaba a enseñar dibujo y los empezaba a llevar a su casa, porque él siempre se los llevaba a su casa o a la estación de trenes que era parte del municipio. Como él era secretario municipal, se los llevaba a la estación de trenes, que entonces los tenía solo al horario de la siesta, donde estaban todos durmiendo, y él se quedaba, digamos, con su presa en ese horario. ¿Cómo fue el proceso? Vos decías al principio, tenés una sensación extraña, algo como alegría, satisfacción por la condena, pero el proceso imagino que habrá sido largo y doloroso, ¿no? Y tuvo muchas idas y vueltas. En un principio ustedes estaban mencionando justamente eso, el mismo tribunal que lo condena, muy bien condenado, muy satisfactorio por lo menos para nuestro lado, pero al principio clausuró. Cuando yo doy mi testimonio, me quieren involucrar como querellante y no como testigo, y yo no quería, o sea, nuestra estrategia era que no sea yo querellante sino testigo, porque valía más mi testimonio como testigo que como querellante por las fechas. Por la prescripción. Claro, exactamente. Leo, ¿recordás cómo fue el día que te sentaste con tus padres y le contaste cómo fue ese proceso? Sí. Me imagino difícil, digamos, de contar esto a los padres, ¿no? Hoy es fácil de contarlo, pero fue muy difícil llegar hasta ese punto. Mirá, eso fue muy, muy fuerte y me lo acuerdo patente.
básicamente él estaba empezando, o sea, mis viejos iban a hacer un viaje, nosotros y mis hermanas ya no estábamos en la casa de mis viejos, ya el nido estaba vacío, de alguna forma decirlo. Mis viejos empezaban a hacer un viaje por Argentina. Hasta ahí todos nos decíamos, qué buena noticia, que se vayan solos, que empiecen a emprender otra etapa, ¿no? Y en eso, cuando se está por dar el viaje, días antes dicen, che, con nosotros va a venir Broshi de viaje. Y ahí yo dije, no, a esta no me la puedo aguantar. Entonces yo vivía en Buenos Aires, me fui sin avisar hasta la casa de mis viejos, y aparecí un domingo, porque yo trabajaba en Buenos Aires, entonces tenía poco tiempo, y les dije, no, ustedes no pueden ir de viaje con esta persona, porque esta persona hizo esto, y fui detallando todo lo que pasó. Así que sí, lo recuerdo muy bien. Es difícil de olvidar. ¿Y cómo fue el día después que ustedes decidieron hablar de un personaje que imagino muy querido en Urdinarrain, con mucho prestigio, que hasta ese momento, digamos, todos respetaban? ¿Cómo fue la reacción de un pueblo chico ante esto? Sorprendente para nosotros, porque en realidad nosotros todo era nuevo, no sabíamos qué podía pasar. Fue muy sorprendente el apoyo hacia nosotros, a los que hablamos del tema, de todo el pueblo, de la gran mayoría. Hubo algunos casos de algunas personas que lo defendían, o que no se podían hacer la idea de que eso era cierto, o que si se hacían la idea no les importara tanto, no sé. No importa, no es muy relevante. Lo que sí, la mayoría nos apoyó, se puso de nuestro lado y acompañó muy bien. La verdad que yo siempre me llevo esa imagen tan fuerte, porque yo pensé que me iban hasta apedrear por la calle cuando vaya caminando. Digo, la imaginación, y en realidad la costumbre de que estos temas no se podía hablar y no se debe hablar, y que es tabú, y que mejor callar, y que mejor, y bueno, bancatelá, qué sé yo. Lo que uno trae en la conciencia, qué sé yo. Y no sé. ¿Fueron todos los que esperaban, los que se animaron y tuvieron la fortaleza de ir a la justicia? No, lastimosamente no. Lastimosamente no solamente para la lucha de la causa, ni para la lucha del proceso, sino también para ellos, porque eso a nosotros nos sirvió muchísimo para sanar. Transformar toda esa oscuridad que uno la lleva y te acompaña todos los días de tu vida, en algo tan luminoso como es la justicia, en algo tan positivo como transformar lo malo en bueno, lo feo en lucha, es muy importante para cualquiera. Esa es mi experiencia. Leo, decías, si hoy no está alguna persona que haya sufrido abuso nos está escuchando, ¿qué le dirías? Y que no se anime a hablar. ¿Qué le dirías si lo tenés enfrente a alguien que haya pasado por lo mismo? Es muy difícil hablar, aunque yo ya tenga la experiencia, pero sí me parece que es muy importante buscar apoyo. Nosotros también nos fue fácil porque estuvimos muy contenidos, con la familia, con los grupos de sus amistades, las amistades de Broshi nos ayudaron muchísimo. O sea, dejaron de ser amigos automáticamente, tomaron una postura, se pararon en un lugar claro, concreto, y el apoyo te ayuda a poder avanzar y a poder sacar lo mejor de uno, ¿no? Porque uno en este caso es una lucha que tenés que sacar lo mejor de uno. Y bueno, guardárselo no hace bien. No, como cualquier cosa, ¿no? Las cosas se descomponen adentro y no tienen ningún buen resultado, siempre te va a estar lastimando. Yo creo que el silencio a veces es más dañino que el hecho. Bien, muy dura la definición, pero muy clara respecto a qué hacer ante una situación de abuso que tiene dos caras, ¿no? Por un lado, la oscuridad que significan y el daño que han producido en muchas generaciones, pero también el lado positivo de muchas causas que están teniendo condena en la justicia y que están mostrando que estos hechos no quedan impunes. No quedan. Eso también es bueno mostrárselo a la sociedad, que las cosas algo han evolucionado y que somos un poco mejor sociedad gracias a esos casos. Leo, gracias por este contacto, que te hayamos molestado en tu viaje, no sé si de descanso o no, ahí en Brasil. Gracias por comunicarte con nosotros. Por favor, a la orden cuando ustedes digan. Y gracias por difundir estas cosas.